¿Y siempre es así o es solo en mi curso? Bueno, llegó Harold. Permitamos. Hola Harold, buenas noches, ¿cómo estás? Voy entonces a empezar a compartirles, voy a compartirles ya nuestra presentación del día de hoy. Muy bien, entonces voy a procurar que la presentación, nuestra sesión sea corta, sintética, que podamos movernos un poco más ágilmente. Con eso, si llegan a tener alguna duda adicional respecto a la actividad, que como me sugirió, me solicitó Ricardo en la sesión anterior, que no alcanzamos a tratarlos, yo les grabé un videíto corto también explicándoles la actividad 2 y eso está cargado ya desde hace como un par de semanas en el aula para que ustedes la pudieran revisar, ¿vale? Si tienen igual, hay dudas, pueden chequearlo y si hay otras adicionales, igual me pueden escribir o estamos pendientes de lo que requieran para sus entregas. Entonces, pues bueno. Estábamos en este segundo corte revisando lo que son elementos estructurales de un anteproyecto, pero aclarando para todos, esto es independientemente de la modalidad que usted haya tomado, porque estos componentes no solamente están relacionados con la opción de grado, sino pensar en un anteproyecto de cualquier proceso de investigación. Lo que ustedes quieran construir, vamos a tener allí estos elementos. Señora Nicole, cuéntame, Profe, ¿en dime. qué parte del aula está? Yo estoy en los encuentros y ahí dice hasta el 24 de marzo, pero no hay ningún video extra. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Estás en la unidad 2? Sí, no, en encuentros Segura. académicos. Sí, Encuentros está en académicos. la unidad 2. Permítame un segundito. Les voy a compartir, a ver, va a cambiar lo que les estoy compartiendo. O les voy a compartir toda mi pantalla para que puedan chequear. ¿Me confirman si están viendo en este momento el aula virtual, por favor? Sí, profe. Eso. La forma en que yo la veo es un poco diferente a la de ustedes, ¿no? En este momento estoy en el rol de profe. Entonces va a ser un poco diferente, pero digamos que de manera general encontramos las similitudes. Frente a tu primera pregunta, en el corte uno, cuando tú vengas, Nicole, y busques el libro de corte uno, ese libro de corte uno es tu guía de opciones de grado de tu programa, ¿vale? Entonces ahí lo vas a poder chequear para saber toda la documentación, pues que requieras en función de la opción de grado. Vas a clicar o aquí, cualquiera de los dos, y ahí te va a dejar. ¿Listo? Cliqueas, borrador, buscas, chequeas qué es lo que necesitas para desarrollar tu opción de grado, los documentos, etcétera, etcétera. Ahí lo vas a poder verificar sin problema, encontrar esos detalles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si buscas curso de profundización, diplomado, te va a aparecer los documentos que debes entregar y en la parte de abajo del documento vas a encontrar los anexos. Eso por esta parte. Ahora, respecto a la actividad puntualmente, el video que hicimos a solicitud de los compañeros que estuvieron en la sesión anterior, vamos a ver. Entonces vas a ubicar todas las aulas virtuales, tienen una estructura muy similar, en donde encontramos los encuentros, que es donde tú estás en este momento, pero también van a encontrar las unidades. ¿M? Entonces aquí en la unidad número 2, planificación de la opción de grado, yo les dejé esos videitos que ustedes van a poder ver, video conceptualización, unidad 2 en la sección del ver, van a encontrar videos, conceptualización de la unidad 2, la guía de la actividad de evaluación, el video de la sección 2. Y aquí van a encontrar toda la información que ustedes requieran, ¿m? Para poderlo visualizar. Si definitivamente por acá no lo logran, entonces te puedo compartir el link del grupo para YouTube y te lo comparto por aquí para que lo puedas ver. Mis videos y video de la actividad 2
Ya algunos pocos lo han visto y tener vínculo para compartir y se los voy a enviar acá. Excúsenme un segundito. Por aquí quedaría entonces el link relacionado con nuestra actividad del día que tenemos que entregar ¿qué? Para este corte. ¿Ya pudiste acceder a él? Sí, profe, muchas gracias, oye. Vale, con todo gusto. Bien, entonces ya continuemos entonces con el resto de nuestra presentación del día de hoy. Con eso, si al final llegamos a tener otra duda relacionada con la actividad, con todo gusto de una vez lo revisamos. Pues bueno, hace unos días habíamos revisado cómo empezar la formulación, una identificación clara de un tema, cómo justificar un proyecto. Nuevamente, insisto, es independientemente de que sea o no su opción de grado, incluso un proyecto que ustedes puedan desarrollar en el entorno en el que ustedes estén trabajando. Identificamos cómo generar una justificación, cómo abordar un planteamiento del problema y llegamos hasta los objetivos. Y en esos objetivos identificamos cómo deben estar formulados, qué tipo de verbos debemos utilizar, cómo debe estar relacionado ese objetivo con la solución al problema que ustedes están planteando. Es decir, el objetivo me va a permitir a mí indicar qué voy a hacer para responder, aunque sea en una partecita, ese problema que yo he identificado. Eso como un objetivo general. Y los objetivos específicos son esos pasos para llegar a lograr ese general. Como sugerencia, siempre se solicita que estemos manejando entre 3, máximo 5 objetivos y que sean secuenciales, que tengan una ruta lógica. Casi que el primer objetivo debería ser esa primera parte que yo debo desarrollar como si estuviera pensando el proyecto en serie. O incluso si uno lo llevara, por ejemplo, a una receta. Si yo tuviera que plantear una receta para hacer pan, no voy a hornear antes de montar la levadura. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer toda mi indicación de cómo montar esa levadura. Y al final, ese objetivo número 5 seguramente va a ser esa cata del pan. Es decir, debe tener una secuencia, una estructura lógica, debe dejar claramente identificado cómo yo voy a atender el problema que identifiqué previamente. Habíamos visto que también en los objetivos debíamos indicar el fin de ese objetivo, de esa investigación. Una brecha generalmente se encuentra en el objetivo general, que es lo que les va a permitir a ustedes conectar con el problema. Y una valorización, perdón, y una anticipación hacia el impacto. Es decir, el objetivo debe tener un propósito, conectar con el problema y anticipar el impacto. Es importante que los objetivos puedan ser medibles y que deben tener una estructura absolutamente clara que cuente con estos tres elementos. En la sesión pasada les decía, un mal objetivo se arrastra por todo el trabajo. Un mal objetivo me lleva a un mal planteamiento de una metodología, a un mal desarrollo o identificación de resultados y finalmente a unas malas conclusiones o no solamente malas, sino tal vez que no están en la capacidad de llegar a cerrar las preguntas que ustedes se han hecho en el marco de su investigación. Y les había dejado también para cerrar esta rúbrica para que nosotros podamos autoevaluar nuestros objetivos. Habíamos identificado aquí como rúbrica si responden al problema de investigación de manera directa en cuanto al objetivo general, si está formulado con un solo verbo. Ustedes a veces en sus proyectos de clase que han ido desarrollando a través de su formación, montan en un solo objetivo dos verbos. Entonces, por ejemplo, caracterizar y analizar.
No, solamente voy a utilizar un objetivo, perdón, un verbo por cada uno de los objetivos. Debe estar claramente delimitado. ¿Qué voy a medir? ¿Dónde voy a medir? ¿En quién voy a medir? Debe estar siempre empezar con un verbo en infinitivo, analizar, evaluar, determinar y un verbo que yo, nuevamente insisto, pueda medir. Debe ser coherente con el alcance de su estudio. Y en cuanto a los objetivos específicos, nuevamente, cada objetivo tiene un único verbo, también en infinitivo, deben ser medibles, deben estar alineados con el objetivo general, siguiendo una secuencia lógica, pensando como si estuviéramos haciendo un desarrollo en serie, como una serie de pasos, y asimismo debo ordenarlos. No deben ser ambiguos, también deben dar claridad en dónde, con quién. Así que leer el objetivo ya debería llevarnos a definir la técnica o el método que vamos a implementar para lograr desarrollarlo y cumplir con la respuesta que quiere dar ese objetivo puntualmente. Y lo último, que no se repitan las ideas entre sí, entre los objetivos. Otra cosa que es clara que debe quedar allí en un objetivo es que no debe ser una actividad. Es decir, yo no puedo poner evaluar los efectos del cambio climático sobre la población, yo qué sé, de ardillas de cola blanca en el páramo, ¿cuál es el páramo? En X ecosistema estratégico y luego tomar, esto es un gran verbo, por supuesto, requiere un trabajo importante, una ruta metodológica para poderlo desarrollar y luego pasar a otro objetivo que sea simplemente venir y, yo qué sé, realizar una encuesta con la población. Esto es una actividad, ¿cierto? Pero lo que estábamos viendo anteriormente ya es un trabajo mucho más amplio. Ese verbo de evaluar un efecto sobre una población de animales en un área definida claramente me va a llevar a mí a aplicar diferentes técnicas, estrategias, hacer análisis de datos. Pero cuando yo digo aplicar una encuesta, yo que sé, a los guardabosques que hay allí, pues, y solamente hay 2 o 3 guardabosques, por supuesto, es una actividad que no va a tener el mismo peso, rango de importancia, dedicación de tiempo. Así que también debe haber un equilibrio entre lo que nosotros vamos a ir formulando como un objetivo en nuestro proyecto. Ahora, otra cosa que habíamos revisado, cuando yo planteo mi objetivo, debo estar en la capacidad también, una vez planteado, de identificar cómo voy a recolectar la información para ese objetivo. Y veníamos trabajando sobre un, un proyecto relacionado con la gestión de residuos orgánicos principalmente en restaurantes. ¿Te acuerdas, Ricardo, que lo habíamos revisado, que era el proyecto con el que veníamos trabajando y habíamos identificado el problema y habíamos identificado la temática? Bueno, creo que Ricardo no está. Entonces, no sé si otro Sí, señora. compañero que sí, sí, sí recuerdas, Ricardo. Bueno, estos eran Sí. los objetivos que veníamos trabajando en esa sesión como un estudio de caso que nos permitió, a manera de ejemplo, ir detallando cada uno de estos elementos. Yo los invito a quienes no han visto todavía el video que cargamos de nuestra sesión anterior, a que entren, lo revisen, igual el video introductorio de nuestra segunda unidad, no solo para presentar la actividad que tienen de que desarrollar, sino para que realmente nos vayamos, digamos que, no sé, haciendo una inmersión en los procesos de investigación, que a veces en las modalidades a distancia pues están un poco más limitadas, pero que esa investigación también nos da elementos incluso para formular proyectos que no necesariamente son de investigación al interior de mis trabajos, de lo que yo me encuentre desarrollando.
Entonces, habíamos visto que cuando trabajáramos esos objetivos, era claro identificar qué técnica vamos a usar, qué tipo de datos se necesitan, porque esto nos va abriendo de una vez los elementos para ir abordando una metodología. Y habíamos llegado hasta acá, por ejemplo, en el primer objetivo, que era de caracterizar la generación y composición de residuos orgánicos en restaurantes de Bogotá. La técnica que se podría usar sería observación directa o incluso ir, medir, hacer cuarteo para poder hacer una caracterización general de esa generación de residuos, que para ello podríamos utilizar instrumentos como los formatos de registro, una ficha de caracterización, registros fotográficos, y que el tipo de datos que vamos a obtener de este primer objetivo son datos cuantitativos, ¿cierto? Kilogramos, frecuencia de producción y también las imágenes de ese registro fotográfico. Eso frente al primer objetivo. Es decir, solo con la lectura del objetivo yo ya debería estar identificando cuáles son los datos que se van a generar, cómo lo voy a medir y a través de qué instrumento. El segundo objetivo, que era más, nos llevaba más hacia la evaluación de las prácticas que tenían esos restaurantes frente a la gestión de residuos, pues seguramente iba a requerir de encuestas, de entrevistas, ¿cierto? Como técnica, y que el instrumento pues va a ser un cuestionario estructurado, porque cuando yo voy a hacer una entrevista, yo ya llevo algo formalizado para garantizar que a todos a los que les pregunto exactamente la misma información, que luego pueda ser analizada y validada. Y el tipo de dato que vamos a recibir acá va a ser tanto cualitativo como cuantitativo en función de esos elementos que yo construya en mi formulario. Y el último objetivo que estábamos trabajando para este ejercicio era identificar las brechas entre la gestión que hacen estas organizaciones de alimentos versus la normatividad colombiana y los elementos propios de la economía circular. Entonces aquí teníamos que hacer una revisión documental tanto de lo que implica la economía circular como de lo que implica la legislación para poder hacer un análisis comparativo entre lo que encontramos en estos restaurantes. Seguramente como instrumento vamos a requerir una matriz de cumplimiento, un checklist, y aquí el tipo de resultado seguramente va a ser cualitativo frente al cumplimiento total, parcial o cada uno eventualmente en su investigación podrá definir escalas en este cumplimiento. Entonces, digamos que hasta aquí habíamos cerrado con el tema de los objetivos. Ahora sí, cuando vayamos a hacer la metodología, y tal vez es uno de los pasos más críticos de cuando yo estoy formulando un proyecto, tener una muy buena metodología clara, estructurada, que si yo la construyo y le paso esa metodología, si Ricardo se la pasa a Nicole y Nicole se la pasa a Edwin, que con ver esta metodología cualquiera podría replicar exactamente la misma investigación. Entonces es, ¿cómo voy a lograr yo solucionar, aunque sea en parte, ese problema, darle cumplimiento a los objetivos que propuse? Y es casi como una receta absolutamente detallada que debe contar los materiales, los métodos, los instrumentos, qué tipo de datos, cómo voy a analizar después la información. Nuevamente insisto, si ustedes tomaran algún día un proyecto ya formulado, me contrataron hoy, pero el proyecto quedó formulado en la entidad hace 2 meses, la persona que lo formuló se fue, pero ustedes llegan y encuentran un proyecto tan bien estructurado, no van a tener ningún tipo de inconveniente para ejecutarlo. Y es lo que esperaría uno al llegar a cualquier tipo de entidad. Está
Gracias, Nicole, fuiste, ¿cierto? Regálenme un Ahí sale. segundito, reviso. Gracias. Ah, no, Faisari. Gracias, Faisari. Listo. Entonces, generalmente cuando yo abordo una metodología, lo primero que voy a encontrar, si estamos leyendo, es que nos va a decir cuál es el tipo de investigación o cuál es el tipo, sí, de ruta que yo me voy a encontrar. Si es algo cualitativo, si es cuantitativo, si tiene un enfoque mixto, si es un proyecto de evaluación. Eso lo vamos a encontrar casi que en la parte introductoria de esa metodología. Y siempre es clave que arranquemos con esos elementos. Luego podemos ir identificando lo que yo voy a hacer a través de fases. Entonces, nuevamente, imaginémonos el horneado de un pan. Seguramente la primera fase va a ser incluso la compra de los materiales para ese pan. Y para ello, pues debo identificar presupuestos, cantidades, debo identificar dónde consigo ese material. Y esa primera fase va a ser seguramente tener todo puesto en marcha, todo el detalle, contar con todos los insumos para lograr arrancar con mi proceso de fabricación de ese pan. Segunda parte seguramente va a ser preparar la, el leudado, preparar, no sé, la masa y ir paso a paso. Seguramente la segunda parte ya será el amasado, dar los tiempos, incorporar los otros ingredientes y esa será la segunda fase que va a ser lograr llegar hasta ese pan sin hornear. Y la última fase, seguramente que va a ser esa fase de horneado, en donde voy a tener que utilizar un horno, una plancha, voy a tener que considerar variables del proceso, como por ejemplo la temperatura, el tiempo, es decir, yo logro tener toda una ruta que luego si se la paso a cualquier otro investigador o cualquier otro desarrollador del proyecto, va a poder lograrlo, que va a tener todo absolutamente detallado. Incluso al final, yo podría de esa metodología dar cuenta de cómo voy a hacer el análisis, la validación. En este caso estaríamos hablando en términos de calidad, cómo voy a medir, pesar, lograr que si es para una venta, que todo pase, por ejemplo, con unos lineamientos estrictos de control de calidad, tal como yo lo definí para mi producto. Es lo mismo, es pensar con este nivel de detalle en términos de técnica, en términos de fases, en términos de instrumentos, de cómo voy a analizar, pero ahora es mi proyecto, lo que yo he identificado y he formulado. Y en gran medida cuando llevamos nosotros proyectos a procesos de evaluación, esto, digamos que es el núcleo y es allí donde vamos a encontrar ese ojo puesto de los buenos evaluadores, detallistas, frente a que estén muy bien determinados cada uno de estos componentes y que estén concatenados con los objetivos, con el problema, con la justificación y con la temática que yo he identificado. Entonces vamos a volver a estos tres objetivos que veníamos trabajando, ¿cierto? Y los he transitado hacia preguntas. Entonces en el primer objetivo ya no lo dejé formulado en términos de objetivos, sino frente a una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo se genera y cuál es la composición de los residuos orgánicos en restaurantes seleccionados de Bogotá, considerando el tipo de establecimiento y el volumen de producción? El objetivo 2, cuáles son las prácticas actuales de separación en la fuente, almacenamiento y disposición de residuos orgánicos.
en los establecimientos analizados y cómo se implementan en la operación diaria. Y en la tercera pregunta, ¿qué brechas existen entre la gestión de los residuos orgánicos de los establecimientos analizados frente a los lineamientos normativos vigentes y los principios de economía circular? Y a partir de estos vamos a empezar a plantear nuestra metodología. Entonces, yo les propongo una ruta que funciona, que me parece que funciona muy, muy bien a la hora de plantear nuestras metodologías. Y vamos a ir respondiendo en conjunto preguntas. Entonces, la primera parte de esta ruta es, vamos a descomponer la pregunta, cada una de estas tres preguntas que están alineadas con nuestros objetivos y vamos a identificar qué se necesita saber exactamente para responder cada pregunta. Entonces, arranquemos, por favor, con Harold. Harold, cuéntame, por favor, frente al objetivo uno, ¿qué se necesita exactamente para responder esta pregunta? Maisuri, vamos enfocándonos, por favor, en la pregunta número 2 y Rafael, por favor, en la pregunta número 3. Faisari, perdona. Ricardo, tú me ayudas, por favor, con la pregunta número 1. ¿Cómo se genera y cuál es la composición de los residuos orgánicos en restaurantes de Bogotá, considerando el tipo de establecimiento y el volumen de producción? Vamos a preguntarnos, ¿qué necesitaríamos saber exactamente para responder esta pregunta? No entiendo bien cómo, profesora. A esta pregunta número uno que tengo que decirle, Sí, identificar qué se necesita para... para poderla responder. Ujú. Si a mí me preguntaran hoy cómo se generan y cuál es la composición de los residuos orgánicos en los restaurantes de Bogotá, ¿tú qué necesitarías saber para poderla responder? Pues, ¿Cuál es? profesora, primero, Sí, ¿cómo? Primero sí. tengo que ver qué tipo de restaurantes son y ver qué cómo clasificar lo que desechan. Entonces necesitaría saber el tipo de restaurante, ¿cierto? Pues Porque nos pide, para ver cuáles son los tipos de residuos que van a sacar en cada... ajá, los tipos de residuos. Sí, muy bien. ¿Algo más que consideres que necesitaría saber? Colocar para clasificar los residuos. Ok, los tipos, eso, digamos que eso sería algo relacionado con clasificación, sí. Eso diría algo más. Me están pidiendo el volumen de producción. Entonces necesitaríamos cantidades, ¿cierto? De residuos. También nos están diciendo cuál es la composición. Entonces, una cosa es el tipo de residuo, que ustedes eso lo tienen súper claro, orgánico, inorgánico, peligroso, bueno, todos los tipos de residuos. Pero otra es en términos composicionales. Entonces, seguramente que va a necesitar una caracterización que va mucho más allá de lo que mi ojo puede ver, sino capaz que voy a necesitar una caracterización en términos de físico-químicos o si qué tanto tienen de carbono, de nitrógeno, de oxígeno. Bueno, eso ya lo iremos sabiendo en la medida que vamos planteando nuestro proceso metodológico. Faisari, gracias Ricardo. Cuéntame frente al segundo objetivo. Creo que Faisari ya se nos fue. Entonces, Rafael, ayúdanos por favor con el objetivo que te corresponde. Rafael, Harold.
Hola, profe. Buenas noches. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es que tengo la señal un poquito mala. Ok, entonces escríbenos por el chat si se te dificulta, tal vez, no sé, con cámara o con audio, por el chat nos puedes escribir y vamos nosotros verificando lo que tú nos puedas escribir allí. Entonces, para el objetivo número 2. Vamos a necesitar cuáles son las prácticas actuales, pues vamos a necesitar saber cuáles son esas prácticas reales, no solamente la que nos digan ellos, sino ir al lugar, identificar cuál es la frecuencia en la que se paran, por ejemplo, los residuos. ¿Cuáles son las condiciones de manejo? Porque nos están preguntando cuáles son las prácticas actuales de separación en la fuente, de almacenamiento, de disposición y cómo se implementan en la operación diaria del restaurante. Entonces necesitamos frecuencia, que nos están pidiendo información de esa operación diaria. El objetivo 3, que ya nos preguntan cuáles son las brechas entre lo que hacen y la normatividad y entre lo que hacen y los postulados o principios de la economía circular, pues para ese caso voy a necesitar, para poder identificar las brechas, cuáles son esos criterios normativos vigentes y cuáles son esos principios de la economía circular que yo voy a aplicar para ser evaluados en ese restaurante. Y por supuesto, voy a tener que hacer un diagnóstico del estado actual en esos restaurantes para ahí sí poder comparar. Entonces, el solo hecho de hacer una identificación de qué necesito ya me empieza a mí a abrir el horizonte de qué tengo que medir o cómo voy a ir a medirlo. Entonces, primer paso, identificar qué necesito saber exactamente para responder cada pregunta. Y aquí el exactamente es clave, porque si se me queda algo por fuera, va a ser un elemento que yo no voy a considerar de mi objetivo, ¿sí? Segundo paso, definir cómo producir ese dato, cómo obtener esa información. Entonces, por ejemplo, si tengo que saber cantidades, composición, entonces yo les voy a decir, seguramente para hacer cantidades, yo voy a tener que ir a cada uno de esos restaurantes con una balanza y hacer unas mediciones, ¿cierto? Ir cuantificar. Pero adicional a eso, voy a tener que tomar muestras para ir al laboratorio y hacer un análisis, al menos un análisis físico-químico. Entonces, ¿cómo puedo obtener esa información? Con mediciones de cantidad, una balanza, con caracterización físico-química en laboratorio. Si no tengo acceso al laboratorio, seguramente voy a tener que pagar, que es lo que hacen muchas de las entidades, ¿cierto? ¿Qué voy a tener que hacer para el objetivo número 2? Si me dice cuáles son las prácticas reales, actuales, pues seguramente voy a tener que, para producir y obtener ese dato, voy a tener que ir y aplicar encuestas. Voy a tener que ir a hacer entrevistas. Voy a tener que ir y hacer un diagnóstico real, yo una valoración. Y para eso seguramente voy a necesitar un instrumento. Con instrumento me refiero a un tipo de formato en donde yo pueda establecer qué voy a valorar en cada uno de esos restaurantes para que en todos logre valorar exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo voy a obtener la información entre las brechas? ¿Cómo voy a poder obtener esa información? Seguramente aquí voy a tener que hacer una matriz de comparación entre lo que voy a necesitar, que son esos criterios normativos, los principios de economía circular, más el estado actual. Entonces, aquí ya paso a mi siguiente. Voy a definir cómo yo voy a garantizar que llego a ese dato que necesito, ¿cierto? Y aquí yo ya les traigo también puesto cada uno de estos elementos: medición directa, pesaje, caracterización, la observación en sitio, ir verificando cuáles son las rutinas que utilizan para el almacenamiento, preparar mis encuestas, mis listas de chequeo para el objetivo número 2. Y en esta parte me gusta que se repite
Algo que pasa entre el objetivo número 2 y el objetivo número uno. Si ustedes se dan cuenta, tanto en el uno como en el 2 aparece observación en sí, ¿cierto? Entonces, no importa que yo tenga que repetir información similar entre un objetivo y otro. Si realmente es lo que necesito para lograr obtener información, tanto para el uno como para el 2, yo puedo venir y repetir. Ya para el último, estoy diciendo que necesito es una revisión documental, ¿vale? Definir cómo voy a producir ese dato. Y en el tercer paso es construir una matriz de este tipo. Entonces, como estamos poco participativos, vamos a proponerle a Rafael y a Ricardo, les voy a dar 5 minutitos para que a cada pregunta le construyan esta matriz con el dato que requieren, la técnica, el instrumento y la unidad de análisis. Entendiendo que la técnica es la forma en que voy a producir ese dato, con observación en sitio, con pesaje, con medición, la encuesta, la entrevista. El instrumento es el medio que voy a utilizar para producir ese dato, una lista de chequeo, un formato de registro, la misma balanza, el pHímetro, el cromatógrafo y la unidad de análisis que va a variar según los objetivos. En una puede ser el restaurante, en otra puede ser el lote diario de residuos, en otras puede ser el área de la cocina, los trabajadores encargados cuando voy a ir a aplicar las encuestas. Entonces vamos a hacer esto en 10 minuticos. ¿Entendido, Ricardo? ¿Entendido, Rafael? Profe, llenar Dime. este cuadro, preguntas, datos, Este cuadrito. Así es, en sí, señor. base a esto que está aquí abajo, ¿cierto? Sí, estas son las Ah, definiciones, exacto. Y estas de acá de la izquierda, estas de acá, de atrás, son las preguntas bajo las cuales vamos a llenar ese dato. Entonces les voy a pedir que lo hagan a mano, ¿sí? Vamos a hacerlo a manito y me lo van a enviar a través del chat, la fotografía, para luego mostrarla aquí, por favor, los dos. Entonces, vamos a dar 10 minutitos para hacer esa actividad. profe, ¿me ponen las preguntas, me hace el favor, las anterior, es, con Aquí base están las preguntas. a esos Ahí está. objetivos, ¿no? Sí, son los objetivos llevados a preguntas.
Profesora, ¿me pone la imagen siguiente? ¿Me hace el favor? Esa, gracias. ¿Listo? ¿Lo logramos? Espere, profe, porque todavía no le copiaba. Lo estoy haciendo a mano. Toca hacerlo a mano, ¿cierto? Sí, a manito. Volvamos otra vez al lapicito. Sí, dame un momento.
Listo, Ricardo. Terminémosle de construir en conjunto si todavía no lo has terminado, ¿vale? Profe, la primera ya la tengo, pero estoy terminando la Dale, dale, segunda. dale. Trabajémosla en conjunto. ¿No? Muéstrame, no hay problema. Entonces, si Pero, quieres, pero le dime. dicto, ¿cómo hago para enviarlo? ¿Qué? Puedes enviar por el chat con una imagen, ¿quieres? O si quieres me dictas, como te quede más fácil. Bueno, en la pregunta con respecto a la primera, ¿no? Pregunta número 1, ¿cierto? Así, a esa, Eso, perfecto. ahí sería, pero ¿cómo generar y cuál Ajá, cuál es la composición de los residuos? ajá. Lo primero ya lo habíamos Ajá, trabajado. bueno, ¿Qué daticos? ¿Qué datos se dato, necesitaría? ajá, bueno, la cantidad en kilogramos Ah, de muy residuos, bien, bien. el porcentaje Bien. de composición de frutas, verduras, de qué son cárnicos, Eso, etcétera. perfecto. Muy bien. Y en cuanto a la técnica, pues sería pues pesaje y la Ujú, caracterización física, listo, una caracterización física en este caso. ¿Qué instrumento utilizaríamos? un formato de registro de pesajes, control de Un caracterización. formato de registro de pesajes. Muy bien. Control de caracterización. Bueno, ¿qué otra cosa? Se me vienen esos a la mente. Bien, si vas a medir cantidad de residuos, ¿qué instrumento vas a necesitar? ¿En qué mides tú los kilogramos? ¿Qué utilizas para medir? Peso, Una balanza, ¿cierto? balanza. Es, por ejemplo, una balanza. Si voy a decir caracterización físico-química, capaz que va a necesitar una balanza analítica, un pHímetro, es decir, un montón de instrumentos que también vamos a requerir. Unidad de análisis, eh, lote diario de residuos por restaurantes. un lote diario de residuos, sí, pero esta pregunta u objetivos va a necesitar varias unidades de análisis. El restaurante mismo es una unidad de análisis. ¿Por qué? Porque voy a entrar, voy a seleccionar un restaurante y en ese establecimiento voy a tener que identificar tipo de establecimiento, el volumen de producción. Cuando ya hablo del volumen de producción, voy a hablar también, voy a hacer referencia a que se vuelve mi unidad de análisis ese restaurante en sí mismo. Claro, para responderme ya temas como composición, pues entonces ya ahí sí mi unidad de análisis va a ser ese lote diario, porque yo ya no voy a evaluar la composición del restaurante, sino la composición del lote. Entonces, una misma pregunta o un mismo objetivo puede tener varias unidades de análisis en función de lo que yo voy a estar buscando. Entonces, mil gracias, Ricardo, por el aporte en esta primera parte, pero yendo a lo mismo. Si yo estoy hablando también ya del tipo de establecimiento, esto también es un dato para mí requerido, la caracterización ya del restaurante, el tipo de restaurante, vegetariano, un restaurante institucional, es decir, voy a encontrar comidas rápidas, voy a tener que ver cómo caracterizo o doy diferentes tipos de restaurantes. Si mi intención final en esto, como estamos viendo aquí, es también, según el tipo de restaurante, cuál es su generación de residuos, cuáles son sus medidas de manejo y qué tanto se acercan o no a la normatividad y a los principios de la economía circular. Digamos Profe, que voy a claro, una, dime. una pregunta. Por Sí. ejemplo, esto, bueno, en el caso de esos restaurantes, en cuanto a los residuos, los que serían pre y post, ¿irían en qué? ¿Cómo así? Perdóname, pre y post irían en Pues, qué, porque, por ejemplo, el restaurante pues va a vender un almuerzo. Los ¿sí? residuos que salen pre serían las conchas, todo eso de las verduras. Y el Sí, post, sí, pues los huesos, todo lo que la gente deja que no se sí, come. sí, Pero sí. eso iría en que en instrumento no.
Ok, aquí estás preguntándote el tipo de dato que requieres, ¿cierto? Entonces, eso es algo que uno también define para la investigación y tu pregunta es maravillosa. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar si el tipo lo estoy asociando es a orgánico, inorgánico, reusable, peligroso. Y si es así, para mí va a ser independiente si es previa a la cocción, si son ya los residuos del alimento o si son los residuos durante la preparación. Entonces, como a mí no me interesa en este caso, sino identificar esta clasificación macro, para mí es independiente si es antes o después de la cocción, para el objeto de este proyecto. Pero si tú, por ejemplo, estuvieras trabajando ya un proyecto de digestión anaerobia, ¿sí? En donde yo ya voy a coger ese residuo y lo voy a llevar para producir biogás, para mi caso, sí va a ser un elemento diferencial si es un residuo que pasó ya por cocción o si es simplemente un residuo que sale después del alistamiento de mi materia prima. ¿M? Entonces, en el objeto de este proyecto, pre o post cocción es independiente. Aquí es cómo manejan, ¿sí? Y esa parte casi que va a venir es en el objetivo número 2, que me está preguntando cuáles son las prácticas actuales de separación en la fuente de almacenamiento y disposición de residuos orgánicos. ¿Ves? Entonces aquí ya debo entrar a revisar cómo cada uno de estos restaurantes aplican estas técnicas en cada uno de los momentos. Y aquí sí va a ser importante para ti identificar no tanto el tipo de residuo pre y post, sino qué hacen, qué estrategia de manejo le hacen a los que salen previos a la cocción, en el alistamiento de materias primas, y qué hacen con aquellos que quedan después de la alimentación, como acabas de decir tú, el huesito, lo que va quedando después de que la persona se alimenta. Pero, ¿qué me gusta de tu pregunta? Que me gustó un montón, que nos hace focalizar qué es lo que realmente necesito para mi investigación, en este caso, y que se me puede volver una información adicional que no es requerida, y cuando yo no me focalizo claramente en lo que requiero, lo que se me puede volver es un uso de recursos en términos de tiempo, en términos de dinero, ¿cierto? Que no eran necesarios para responder mi pregunta. Sí, sí me hice entender con esto, Ricardo. Sí, señora. Eso. Bien. Ahora, vamos en el punto número 3. Fíjate que ya identificamos qué dato voy a necesitar, qué instrumento, qué técnica voy a requerir y cuál es mi unidad de análisis. Y lo siguiente que yo hago es empezar a introducir estas restricciones. Entonces, que básicamente con tu pregunta ya nos llevas a eso. Entonces, yo quisiera medir un montón de cosas, pero también tengo que empezar a restringir mi proyecto en términos de con cuánto tiempo cuento, cuántas son las personas que están desarrollando el proyecto. No es lo mismo si yo voy a tener un equipo de 30, 40 personas, así tengo 2 o 3 personas. Y en la medida que esos recursos se vayan disminuyendo, voy a empezar a tener que hacer restricciones en el alcance de mi proceso de investigación, y eso se va a ver explícito es en la metodología. ¿M? Entonces, por ejemplo, aquí siempre debemos considerar los elementos de viabilidad cuando vamos a trabajar. Y tengo que ajustar mi propuesta a lo que tú acabas de decir. Voy a hacer el análisis pre y post cocción, pre y post paso por mi cliente, pero capaz que no tengo la capacidad en términos de recursos, tiempo, recurso humano, dinero, así que voy a generalizar. ¿Sí? Aquí vienen esos elementos de viabilidad, de restricciones reales en función de lo que yo cuento y finalmente también del objeto que yo estoy persiguiendo. El siguiente paso es delimitar ese diseño. Entonces, casi que siempre uno encuentra las metodologías a través de fases. Entonces, en la fase 1 llego hasta la caracterización.
En la fase 2 voy a llegar hasta, no sé, identificación de planes de manejo. En la fase 3 ya voy a llegar a hacer las comparaciones. Entonces, distribuyo esa metodología por fases. Y básicamente ahí uno lo que logra es delimitar hasta dónde va cada una de ellas y qué voy a lograr en cada una de ellas. Cuando termine mi fase 1, ¿cuál va a ser mi producto? Cuando termine la 2, el producto. Y luego, ¿cómo concluyo en función de cada una de esas fases? Porque al final yo voy a tener que construir conclusiones también para este proyecto y hacer análisis en función de eso. El sexto paso es exigir los criterios de calidad del dato. Entonces, ¿cuántas mediciones tengo que hacer? Si quiero hablar de Bogotá, ¿cuál debería ser esa muestra mínima que yo debería utilizar? O capaz que no voy a poder llevar mi proyecto hasta la dimensión de Bogotá, ¿sí? Sino que va a ser una localidad o va a ser un barrio, ¿sí? ¿Cómo controlar los sesgos en las encuestas? Diferente si le pregunto a a un restaurante pequeño, así le pregunto a una cadena. Entonces va a ser muy diferente si yo le estoy preguntando al administrador o cajero de un restaurante de barrio, a si yo le pregunto al administrador de crepes, porque claramente aquí se van a presentar sesgos en la posible información. Entonces, ¿cómo construyo mi instrumento que me permita evitar esos sesgos? Y cómo asegurar también la consistencia en la caracterización de mis residuos, porque capaz que no hice bien el cuarteo y el que me llevo para el laboratorio no da cuenta realmente de las características de esos residuos. Entonces, ¿cómo logro tener criterios de calidad en el dato que yo estoy recogiendo? Es más allá de decirme qué hago, sino cómo lo hago para que esto tenga unas condiciones de precisión, de exactitud, de reproducibilidad. Que si alguien viene y hace mi mismo proceso de investigación en los mismos lugares, aplicando la misma técnica, los mismos instrumentos, pues al final su conclusión tiene que ser, si no idéntica, al menos muy similar a la misma mía. Y el tercer paso es integrar esto en un flujo metodológico, en un paso a paso, en una secuencia. Y generalmente uno en las metodologías los ve en un tipo de diagramación. Si el flujo no queda claro, quiere decir que la metodología todavía no está cerrada, que hay que seguirle trabajando. Entonces, yo te voy a presentar cómo sería finalmente para esto esa metodología. Por ejemplo, en el cuarto punto, introducir restricciones reales, Ricardo. Entonces, en el muestreo, pues voy a tener que seleccionar entre 6 y 10 restaurantes, mínimo, para lograr tener una información que yo pueda extrapolar. Trabajar con 2 restaurantes, pues no me va a dar la información suficiente para llegar a concluir. Estratificarlos. Entonces voy a tener que, de esos 6 o 10 restaurantes, tener de comida rápida, de comida formal, de comida institucional. Y voy a tener que medir en todos el volumen de producción. Así empiezo a meter restricciones reales. Yo no puedo coger y hacer los 1000 restaurantes que hay en Bogotá. Voy a utilizar 6 a 10 restaurantes. Voy a tener que también restringir en términos de tiempo. Entonces, máximo voy a medir entre 3 y 5 días consecutivos para poder capturar variabilidad. No es lo mismo si mido el lunes o si mido el domingo. Entonces, voy a tener que identificar realmente qué temporalidad, pero también con la restricción de mi posibilidad de tiempo para el desarrollo de mi proyecto. Y capaz que la caracterización no va a ser tan detallada con todo, sino simplemente voy a terminar caracterizando en orgánicos aprovechables y orgánicos no aprovechables. Punto. Esa va a ser mi caracterización, porque seguramente en términos de tiempo y en términos de costos, pues no voy a poder asumir una caracterización más a profundidad. Siguiente paso que te decía, volver las fases. Entonces, yo aquí te pongo un ejemplo de fases, cómo estos objetivos los traduzco en fases. Primera fase, caracterización. Segunda fase, descripción de los componentes de la evaluación. Y última fase, análisis comparativo entre lo que encontraste en los restaurantes, lo que dice la norma y los principios de economía circular.
Sexto, criterios de calidad. Entonces yo voy a tener que ir mínimo 3 días a cada restaurante para que yo sí pueda decir, mire, esta es la realidad del restaurante A. Cada vez que vaya a hacer, no sé, al laboratorio algo, voy a tener que montarlo al menos por duplicado o por triplicado para garantizar la consistencia en los datos. Si voy a utilizar una balanza, pues al menos mi balanza debe estar calibrada, ¿cierto? Si voy a clasificar los residuos, en todos los restaurantes tengo que utilizar la misma clasificación. Si voy a utilizar, como tú nos decías muy bien, un instrumento para registrar la información en todos los restaurantes, voy a utilizar exactamente el mismo instrumento, ¿sí? Entonces, todo esto de los criterios de calidad, lo que me permite a mí es garantizar que no hay un sesgo ni del investigador ni del ejecutor o que hay problemas propios cuando estoy trabajando en procesos experimentales que no esté asociado a un error experimental, que no esté asociado a una descalibración de los equipos. Todo esto es absolutamente clave para que evitemos problemas después cuando estemos desarrollando un proceso investigativo. Y el último punto que te ponía allí, que es hacer una secuencia lógica que luego uno diagrama. Y aquí te presento entonces 2 ejemplos de diagramación para para el mismo proyecto o los mismos objetivos. Entonces, aquí de entrada vamos a tener los datos de generación, de clasificación, la información sobre prácticas operativas, los registros normativos y vas a ver en colores, por ejemplo, en azulito, lo que se requiere para el objetivo 1, en este lila, lo que está relacionado con el objetivo 2, y en verdecito, lo que se relacionaría de esta metodología con el objetivo 3. Y al final, lo que voy a recibir o a generar después de aplicar toda esta ruta metodológica es el perfil de generación y composición de los residuos que responde al objetivo 1, el diagnóstico de las prácticas actuales que responde al objetivo 2 y la identificación de esas brechas y oportunidades de mejora que estaría relacionado con el objetivo 3. Es decir, una metodología debe estar tan clara, tan detallada, que yo pueda identificar cómo al irla ejecutando voy logrando cumplir cada uno de mis objetivos. Aquí está presentado ya como un flujograma, más utilizando la simbología que se utiliza para estos diagramas de flujo, pero al final nos lleva exactamente a los mismos, a unos resultados, a una sistematización, a una recolección de información, a un diseño, ¿vale? No hay una regla frente a qué tipo de diagramación utilizar, pero siempre se sugiere hacer uso. Ahora, esta diagramación se acompaña de la escritura de la metodología. Y la metodología no se escribe con viñetas, se estructura como párrafos y uno utiliza subtítulos. Entonces, fase 1, caracterización, y empiezas a redactar. Bueno. Generalmente se utiliza el tiempo futuro o pasado impersonal. El lenguaje debe ser técnico, claro. Normalmente para un proyecto uno sugiere entre 2 y 4 páginas en anteproyecto y de 4 a 6 ya para el proyecto final. Nuevamente te reitero que debe decir el tipo de investigación mixta, cualitativa, cuantitativa, experimental, qué técnicas vas a utilizar para recoger la información, qué instrumentos, cómo vas a analizar la información. Y al igual que hicimos con los objetivos, pues tenemos una lista de chequeo que nos permite verificar si nuestra metodología está bien o mal formulada. Primero, esa coherencia entre el problema, los objetivos y la metodología, que cada objetivo al menos debió haber sido considerado dentro de esa metodología a través de una técnica, que las técnicas permitan recolectar datos reales que especifiquen los instrumentos, encuesta, ficha, matriz, balanza, todo lo que se requiera, que se defina cómo se analizarán los datos. Entonces se van a hacer pruebas de frecuencia, estadísticos, descriptivos, cómo vas luego de que tengan los datos a poderlos analizar.
La metodología es viable en términos de tiempo, accesos, recursos, que era como ese cuarto punto que yo te daba en la lista para construcción, si no se limita solo a revisión bibliográfica y si el enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo, es coherente con los objetivos. Yo no puedo tener un primer objetivo que diga caracterizar los residuos y luego definir que mi enfoque es netamente cualitativo, cuando tuve que hacer una cuantificación. Hasta aquí todo claro, ¿sí, Ricardo? Sí, señora. Muy bien. Ahora, ya cuando voy a hacer este reporte, ejecuté mi ruta metodológica, ya cumplí con mis objetivos. Ahora, ¿cómo escribo el reporte de mi investigación o de mi proyecto? Lo primero que debes tener claro, Ricardo, es a quién se lo debes entregar y frente a quién lo estás elaborando. No, me contrató la corporación ambiental. O no, es mi proyecto de la maestría. O no, yo lo estoy preparando porque lo voy a presentar a un premio. Entonces, lo primero es identifica a quién le vas a presentar ese informe, ¿sí? Y en función de eso uno también escribe, porque es diferente si es mi proyecto de maestría, así es un proyecto dentro de una empresa. El lenguaje técnico, entre lo técnico y lo científico, empieza a tener, digamos que sus matices en función frente a quién estoy escribiendo. Lo segundo, cuando me siente a escribir, es clave tener claro las razones por las cuales surgió la investigación, porque cada una, esas razones se deben ir viendo en cada uno de los componentes. Estarlas recordando me lleva a que cuando escriba las conclusiones las tenga presente, para que mis conclusiones estén, digamos que atendiendo esos orígenes. Cuando esté haciendo la metodología, también recuerde qué originó este proyecto, de manera que todo se vaya concatenando. Y el tercero, nuevamente, bueno, en este caso sería los usuarios del estudio, no solo a quién se lo voy a presentar, sino quién se va a ver beneficiado eventualmente. Entonces, si tú vas a tener, listo, me contrató la corporación, yo tengo que pensar en que este documento va a ser para la corporación, pero al final el usuario va a ser una comunidad X, Y, Z. Eso quiere decir que debo bajarle el lenguaje con el que lo escribo para que esa comunidad pueda hacer uso del estudio y aplicarlo. Son elementos claves, pero en general, en un bosquejo, uno esperaría que cualquier reporte tenga una introducción en donde estén ese planteamiento, esas preguntas, esos objetivos, la justificación dentro de un contexto y dentro de un campo de estudio. Lo segundo es que esté claro cuál es el enfoque de ese, dentro de la introducción, dentro de estos elementos introductorios, el enfoque de este proyecto de investigación. Luego el marco teórico y la construcción del marco teórico también debe estar relacionada con cada objetivo. Entonces, muchas veces fallamos muy fuertemente en el marco teórico y uno debería coger cada objetivo e identificar para este objetivo cuál es el marco teórico que yo debo definir. Para el segundo objetivo, cuál es el marco. Para el tercero, cuál es el marco. Y así uno garantiza que cada uno de los tres objetivos están considerados en todos los elementos del reporte. Luego el método o metodología, todo lo que te acabo de decir, sobre quién voy a medir, es decir, cuál va a ser mi unidad de análisis, cuáles son las variables, qué instrumentos, qué técnicas, qué procedimientos deben quedar allí. Y luego los resultados. Ya ahorita te voy a mostrar cómo presentaremos esos resultados. Y finalmente, la discusión de esos resultados con las conclusiones y las implicaciones o recomendaciones para los siguientes estudios que se den alrededor de. Y es importante lograr que todo esté concatenado, ¿sí? Que la introducción se hile con el marco, con la metodología, con los resultados y con la discusión. Ahora, cuando yo voy a presentar ya los resultados de tipo cuantitativo,
Entonces, aquí yo te estoy presentando a manera de ejemplo qué resultados podríamos esperar de estos tres objetivos. En el primero, por ejemplo, encontramos la generación promedio de residuos orgánicos. En el restaurante de comida rápida, en el formal y en el restaurante institucional. Entonces, por ejemplo, en este, el que menos genera residuos es el restaurante de comida rápida. Residuos orgánicos, ¿no? Frente al objetivo número 2, prácticas de gestión de residuos. Entonces, en las, digamos que el mayor porcentaje están en las prácticas de almacenamiento y en las prácticas de separación. Y las brechas entre, digamos aquí, entre economía circular están principalmente en la fase de disposición. Es donde más hay identificadas brechas, en este caso, en la disposición. Es decir, más diferencias entre lo que debería hacerse según las prácticas de economía circular y lo que se hace en los restaurantes. Esta es una manera de presentar los resultados. Otra manera es a través de tablas. Entonces, por ejemplo, en separación en la fuente, 3 cumplen. En separación de la fuente, 2 cumplen parcialmente y 3 no cumplen. Entonces, cada una de estas es una forma de estar presentando esa información. Entonces, y cada una de estas figuras está respondiendo a cada uno de los objetivos. Es decir, nosotros no podríamos ignorar en nuestros resultados ninguno de los objetivos. Y a veces uno encuentra mucho eso en los proyectos. Se centran mucho en un objetivo y sobre ese objetivo es que hacen la mayor presentación de resultados, la mayor discusión, es el que soportan más a nivel de conclusiones y los otros objetivos se van obviando. Y a veces nos pasa eso es porque, como les decía desde el principio, hay un objetivo que es grueso y los otros son pequeñas actividades. Ahora, frente a eso, ay, frente a eso, Ricardo, cuando yo voy a analizar ya una gráfica, no debo solamente poner la gráfica y ya. Yo pongo mi gráfica o pongo mi tabla y debo analizarla dentro de ese informe. Debo primero hacer una pequeña descripción, mostrando qué es lo que pueden encontrar esta gráfica, haciendo una pequeña descripción. Presentar el hallazgo principal, resaltar si hay algún patrón o si lo puedo hacer una comparación, si hay alguna tendencia. Señalar valores relevantes, importantes o atípicos en eso que yo encontré como resultados. Dar una mirada técnica y cerrar con el aporte personal o una comparación. Entonces yo aquí te muestro a manera de ejemplo cómo debería presentarse si en tu reporte pones una gráfica como esta. Entonces, yo puse una gráfica como esta que está respondiendo al objetivo número 1. Y en este caso, esto, si yo pongo esa gráfica dentro de mi documento de reporte, esto que te estoy poniendo aquí es un ejemplo de cómo debería analizarla dentro del texto de reporte. Entonces, Ricardo, ¿tú me ayudarías a leerla, por favor? Sí, señora, espere que me pongo las gafas que no. ¿Cuál le leo, profesora? Entonces, ¿Donde fíjate, dice figura primer 1? párrafo, exacto. Este párrafo es un ejemplo de lo que tú deberías hacer cuando proyectas o montas una gráfica o montas una tabla. ¿Cómo deberías presentar ese resultado? Sí, ¿Listo? la figura 1. Leo, ¿no? Sí, por favor. Muestra la generación promedio de residuos orgánicos en 3 tipos de restaurantes, evidenciando diferencias claras según el tipo de establecimiento. Los Entonces, hasta restaurantes, ahí, para. Ahí estás indicando la primera parte. Acabas de decir que está mostrando esa gráfica. Punto. Sencillito. Siguiente, los restaurantes.
Los restaurantes institucionales presentan la mayor generación, 25,3 kilogramos por día, seguido de los tipos formal, 18,7 kilogramos día, y en menor medida los de comidas rápidas, 12,5 kilogramos día. Esta distribución, Perfecto, ¿sigo? perfecto. Sí, Es, esto mostraría la segunda parte, el hallazgo principal. Y fíjate, dato clave con unidades. Aquí estás dando unidades, ¿cierto? Siguiente, que dice ya resaltar patrones o comparaciones. Entonces aquí esta viene. Ajá, distribución, ajá, esta dale. distribución sugiere una relación directa entre el volumen de operación y la cantidad de residuos generados. Exacto. Entonces aquí acabas de decir un patrón que encontraste, una relación entre el volumen de operación y la cantidad de esos residuos generados. Bien, ese es el patrón. Y aquí viene y lo describe un poco más. El patrón observado indica que los establecimientos con mayor escala de producción tienden concentrar mayores cargas de residuos, lo que implica una mayor exigencia sobre sus sistemas de gestión. ¿M? Y aquí tú ya empiezas a encontrar en esto una lectura crítica muy breve frente a ese patrón. En este contexto, los resultados permiten identificar a los restaurantes institucionales como puntos prioritarios para implementar estrategias de aprovechamiento y mejora en la gestión de residuos. Esa es esa lectura crítica que está dando quién, el ejecutor de este proyecto o el investigador de este proyecto. Siguiente, que uno siempre debe finalizar. Resultados similares. Este es clave y generalmente se les pasa. Coger sus resultados y compararlos. Esto es clave, poder comparar mi investigación con lo que han hecho otros, si existe, si llega a existir. Resultados similares han sido reportados en estudios sobre generación de residuos en el sector gastronómico urbano, donde los establecimientos de mayor capacidad representan mayores tasas de generación. Y viene la cita de ese resultado similar. No obstante, los valores obtenidos en este estudio son ligeramente inferiores a los reportados por dichos autores, lo que podría estar asociado a diferencias en escala operativa y patrones de consumo. Entonces, este es un reto enorme cuando yo estoy presentando mis proyectos ya para un cobro, para entregar, para mi proceso de investigación. Y es que cada información que yo estoy reportando la analizo y el cómo es este, que muestra la tabla, que muestra la gráfica, cuál es el principal hallazgo, cuáles son los patrones, cuál es el aporte mío, esa lectura crítica que yo le doy. Y finalmente, cómo esto se compara con lo que ya otros han analizado o en ese contexto o con ese mismo tipo de objeto de estudio. Y ahí cerraría yo la forma en cómo vengo presento. Y casi que aquí empezamos a encontrar las conclusiones. De este mismo análisis, de esta figura, yo ya encuentro una posible conclusión que voy a poder poner en función de ese primer objetivo. Claro, hasta aquí, Ricardo. Sí, señora. Bien. Entonces, cerremos aquí. Quería preguntarte si tienes dudas sobre la actividad número 2. Sí, profe. Es que, Cuenta. bueno, con respecto a lo que había dicho Nicole, la Sí. muchacha que preguntó primero, esto, es que yo hice la actividad como en base como a un proyecto de esto de reciclaje, pero no sé si esté bien o esté mal dirigida la... Mm, ¿Tú viste el video que yo les compartí? Sí, pero yo me basé mucho, fue como en la clase anterior, que estábamos en la cuestión de armar la justificación, los objetivos, todas esas cositas. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que claro, yo lo concentré frente a su ruta porque así lo establece como sus sílabos. Pero por mí, de verdad, Ricardo, que para mí sería lo ideal lo que tú hiciste, poderlo formular en el marco de un proyecto, ¿cierto? Así que está perfecto, no hay problema. Si lo hiciste relacionado con un proyecto, yo así lo valoro.
no hay rollo. No eso no va a implicar ni que no te voy a considerar la evaluación, no, está bien, no hay problema. Para mí, eso sería lo ideal, insisto, pero pues como el sílabus lo establece y lo alinea con su opción de grado, pero como todos o la gran mayoría se fue por opción de grado de diplomado, pues frente al diplomado es difícil construir este tipo de elementos, pero está Sí, bien. porque pues, es que yo estuve aquí en el CAU preguntándole a la coordinadora y ella me dijo, pues toca ver la docente cómo lo va, cómo a enfocar, cómo a dirigir, a ver qué, porque yo pensaba hacerlo pues así como lo estaba haciendo ella, pero yo dije, pero estoy poco de documentos que me están pidiendo y bueno, Ujú. y sin embargo yo esperé la clase y pues, Pero yo les monté el videíto, tú sí me señora, dijiste que hiciera el video sí, y en el video ahí yo lo aclaro. Pero no te afanes, si ya lo avanzaste, si ya lo tienes casi listo y trabajaste sobre un tema como el ejemplo que trabajamos en la clase, para mí es todavía más valioso que lo hayas hecho sobre eso. Solamente ten muy en cuenta la rúbrica y yo siento que la guía está bastante clara, ¿sabes? Frente a qué elementos debe contener, que debe haber una reflexión, ¿cierto? Como lo hemos venido sí, haciendo en la clase, ese detalle, cómo vas redactando, pero también tiene el tema del uso de inteligencia artificial. Entonces, al final de tu documento es claro, sí, declaro que el uso es todos esos detallitos, ¿vale? Igual, Ricardo, si tú me escribes a través de aquí señora, del chat y esto, del aula, yo estoy pendiente, yo voy respondiendo ahí. Por ejemplo, hoy Nicole me escribió, hoy mismo yo le sí. respondí para que vayan entonces teniendo en claro esto. Pero insisto, no hay problema que lo hayas trabajado Ah, sobre algo profe, similar. Dime. otra preguntita. Esto, ahí tocaba hacer como un curso, un seminario, es que era Sí, bueno, eso ya lo hice y ya me dieron el certificado, súper perfecto. pero eso va para el tercer corte, ¿cierto? Sí, señor. Ya, mira, si tú ves mi aula, que algunos me han preguntado un montón, pero ¿por qué no se ve lo del tercer corte? Bueno, pues todo eso ya está montado. Lo que pasa es que no les visibilizo, sino hasta que ya entremos al tercer corte. Entonces aquí está la actividad número 4, que es donde vas a poder cargar una vez quede habilitado el tercer corte, ya vas a poder montar aquí. En este caso solamente tienes que cargar el certificado, nada más. No tienes que hacer un resumen, no, solo cargas tu certificado y punto, Sí, ¿sí? pero creo que también piden hacer un video. Sí, pero ese no es de ese. Una cosa es el MOOC, que es solo cargar el certificado, y la otra, que es la actividad, que ya es en grupo, es hacer un video con el análisis del perfil y el campo ocupacional de su profesión. O sea que para el tercer corte se suben dos actividades, el video y Dos el actividades. certificado. Así es, sí, señor. Ah, El video puede ser pero en grupo. creo, profe, que para subir ese certificado toca como escribirle algo porque así solo no se deja subir. Bueno, pues de pronto como hacer como una introducción, me imagino yo, porque así nos pasa en inglés, a veces que nos piden, por ejemplo, que enviemos un video, el link, y ¿Sí? toca escribirle algo porque el solo link no lo reciben. Ah, no, mira, para el caso del video, cuando entres y cheques, igual cuando lo puedas ver, me cuentas si se deja cargar. Pero en el video, video. En la descripción dice, requisitos, pueden usar, modo. Entonces, ya cuando lo vayan a cargar, cargan un documento de PDF en donde está el link de YouTube. Entonces, ustedes cargan su videito a Mm, YouTube, ponen el link en un documento de Word, en una diapositiva, y eso lo guardan en PDF y me lo ah, cargan. ya sí, señora. Ah, listo, listo, Ujú, listo. ujú. Esto, profesora,
con respecto al video, ¿tiene que ser obligatoriamente en grupo o se puede individual? Se puede individual. Si te cuesta trabajar con ellos, te entiendo. Es que no, profe, no es que me cueste, sino que es que yo vivo en Arauca, pero yo No, es que pertenezco a yo Yopal yo entiendo que costar también puede ser la y, posibilidad de y aquí estoy conectarme y eso. solo. Sí, sí, Entonces, no hay problema. bueno, listo, profesora. Sí, sí, Gracias, sí. muy Para amable. mí, no te afanes que el costar no es solamente en temas de relacionamiento y de cumplimiento, sino también entiendo yo que pues hay dificultades frente a los horarios, las posibilidades de conexión y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto ya eventualmente va a quedar disponible para todos ustedes para que puedan hacer los cargues correspondientes. Recuerda que esta actividad 3 va del 13 de mayo al 22 de mayo, cuando ya estaríamos cerrando. Y que la actividad 2, ¿me recuerdas para cuándo es que está? Creo que es el 23 de abril, creo. Sí, creo que también. Ya es, Pero yo ya, ya lo subí, ya hace rato lo subí. sí, sí vi que varios lo subieron. Entonces, pues, bueno, ahí está la cosa. Yo creo que ya esta semana les califico. Sí, mira, ya hay 11, o sea, ya el 50% de la clase lo subió. Entonces ya ahí les califico y para que puedan tener su retroalimentación. Ricardo, muchas gracias por no dejar que mi clase sea un monólogo y que puedas participar, si no estaría aquí en crisis. No, señora profesora, con gusto, un placer. Vale, Dios te bendiga, Ricardo. Igualmente, que Una esté muy bien, feliz profe. noche. Bueno, Hasta luego. chao, cuida.